Continuamos en Entre Líneas, nuevo bloque para hablar de la situación sindical, un sindicalismo que se ha movilizado y mucho en los últimos días. Está con nosotros Federico Giuliani, secretario general de la CTA Río Cuarto. Federico, gracias por venir a Entre Líneas. Bueno, gracias. ¿Qué mirada tenés sobre esta movilización que ha tenido el sindicalismo en las últimas semanas a partir de la convocatoria de Hugo Moyano? Protestas en el medio de ATE a nivel nacional, comienzan a discutirse algunas cuestiones que hasta acá permanecían en un segundo plano, digamos. Y que en realidad tal vez hoy se están discutiendo más a fondo o mediáticamente, porque Moyano, si se quiere en la primera lectura, está disputándole el poder a Cristina y se está reconfigurando parte de la interna del PJ. Pero en realidad, si uno lo mira desde esa perspectiva, estamos relativizando la profundidad del conflicto social en la Argentina, que tiene que ver con un modelo económico que está acabado y que tiene que ver con la discusión de un modelo político diferente, en donde está en discusión esta democracia representativa para dar paso a una nueva democracia participativa con fuerte protagonismo social. En ese marco nosotros entendemos que el gobierno sigue marcando falsas antinomias, ahora es Cristina o Moyano, antes fue Cristina o el Campo, en definitiva es kirchnerismo o antikirchnerismo. El gobierno lo que tiene es una gran soberbia de no dejarse marcar la agenda real de la problemática de los argentinos, y en ese marco, si coincidís conmigo, estás a favor mío y está todo bien, y si no coincidís conmigo, estás en la vereda del frente y le haces el juego a la derecha. Entonces, en ese marco de falsas antinomias, en el medio nos encontramos la mayoría de los argentinos, que no está en ninguno de esos dos sectores, que peleamos por una Argentina diferente, que si bien planteamos algunas reivindicaciones que este gobierno ha hecho, pero que tienen la larga data de la lucha del movimiento obrero organizado y que tiene que ver con las asignaciones universales, que tiene que ver con la política de derechos humanos, que tiene que ver con la reestatización de YPF, que nosotros saludamos, digo, no vamos a estar en contra. También tiene otras contradicciones, digo, este país durante muchos años creció tasas chinas, pero esa torta no se ha distribuido en partes iguales. Nosotros entendemos que los trabajadores hemos recibido migajas de esa gran torta que ha significado crecer a 8 o 9 puntos por año. Y bueno, ahora se viene una etapa de desaceleramiento económico, de recesión económica, con niveles inflacionarios que están carcomiendo el bolsillo de los trabajadores, con paritarias impostadas que tienen techo y que no terminan siendo o dando cuenta de la realidad de todos los trabajadores en la Argentina. Y en medio de eso ganancias, ¿no? Y en medio de eso, un impuesto que nosotros llamamos, en realidad, si uno entiende que la ganancia es un excedente o es una utilidad, lo deberían pagar las empresas, no los trabajadores. Entonces nosotros consideramos que el impuesto a la ganancia es un impuesto al trabajo. De sectores medios, está claro, pero no estamos hablando de tampoco sectores asalariados que cobren fortunas. Hoy, un trabajador en la Argentina que sea soltero y que en muchos de los casos, como en el caso mío, soy soltero pero estoy juntado y tengo una hija a cargo, si vos cobras 5.200 pesos brutos, que de bolsillo son 4.000 y chirolitas, no recibís asignación familiar. Si sos soltero y cobrás 5.700 pesos, ya pagás impuesto a la ganancia. Claro. Y si sos casado y cobrás 7.900 pesos, también ya estás afectado. Con lo cual, quiero decir, ¿a quién se afecta? Al docente que tiene 2 cargos, al docente universitario, a algunos trabajadores de prensa, a algunos trabajadores estatales de algunos organismos, a trabajadores de la metalmecánica. Entonces, digo, tampoco que estamos hablando de sectores asalariados profesionales que ganen mucho dinero. Entonces, en ese marco lo que nosotros planteamos es, por lo menos, si no es la eliminación concreta del impuesto a la ganancia, es la actualización de la tablita de Machinea, que ustedes saben bien
se creó en el gobierno de la Alianza a fines de los 90, en donde se fijaban cuáles eran las deducciones y los niveles a los cuales se iba a ir afectando. Ahora esa tablita tiene más de 10 años, claro. Hay que actualizarla porque los niveles inflacionarios son otros, los salarios fueron creciendo, no como debería haber sido a la par de la inflación. Entonces hoy un trabajador que cobra esa cifra que estábamos hablando, que tampoco es tanta plata y que en definitiva uno espera que todos los trabajadores cobremos montos de esas características porque sería lo ideal, ya estás pagando ganancias, en definitiva en un impuesto que nosotros no queremos progresivo para nada, lo queremos regresivo. Yo el otro día discutí con el titular del ANSES local que me planteaba que era un impuesto progresivo. Un impuesto progresivo porque pagaban más los que más ganaban. Sí, claro. Pero sobre el sector asalariado. ¿Por qué no pagan más aquellos que hoy son beneficiados por la renta financiera? Si yo soy agente de bolsa o brokers de negocio y mañana en la timba financiera gano $100.000, no pago un solo peso de impuesto a la ganancia. Claro. Entonces digo, si vamos a ser realmente nacionales y populares, como dice este gobierno de Cristina Kirchner, vayamos a fondo, generemos las políticas tributarias necesarias para que paguen más los que más tienen, y que paguen menos aquellos sectores que menos tenemos. Pero que después esa torta se distribuya para el pueblo, porque hoy gran parte o la totalidad de lo que se genera en impuesto a las ganancias, que son unos 110.000 millones de pesos al año, son destinados a pagar deuda. Hay un cambio de matriz. Ahí vos recién mencionabas el tema del campo. Primero fue un enfrentamiento del gobierno con el campo, un sector que estaba obteniendo grandes ganancias, para extraerle una parte de esas ganancias y repartirlas. Hoy la pelea se corrió y es con los trabajadores, la pelea por el recurso para financiarse el gobierno. Sí, nosotros lo que planteamos que en cierta medida está bien que los sectores que generan producción a partir del agronegocio tributen más. Pero si vos lo comparás con lo que tributamos los trabajadores, mucho menos. El año pasado, en la renta a la exportación de la soja, en la Argentina quedaron 70.000 millones de pesos y el tributo a las ganancias o al trabajo, como decimos nosotros, 110.000 millones. O sea, se está financiando más con trabajadores. Entonces, digo, no se entienden esas contradicciones lógicas de este proceso político que se vive en Argentina. Lo que sí está claro, que ahora hay todo un avance en el discurso, en lo simbólico, de parte del gobierno nacional, en primer lugar de destratar a los dirigentes sindicales, en donde los acusa a todos por igual de corruptos o empresarios, cuando en realidad hay dirigentes buenos, hay dirigentes malos, como hay curas buenos, hay curas malos, hay jugadores de fútbol buenos y hay malos. Digo, nos mete a todos en la misma bolsa y plantea un discurso que es bastante difícil, que es ningunear la historia del movimiento obrero y plantear que todas estas conquistas que se han venido desarrollando durante todos estos años han sido por la bondad del modelo y por la bondad de este gobierno nacional. Nosotros creemos que las conquistas han costado sangre, sudor y lágrimas, que tienen un recorrido de muchos años. Lo que pasa es que también hay una anteojera del gobierno nacional y de todos los sectores que conforman el kirchnerismo de plantear que la historia, esta nueva historia de resurrección, empieza desde el 2003 a esta parte con Néstor Kirchner. Y se olvidan toda la etapa de resistencia del campo popular durante los 90, al saqueo del Estado por parte de Menem, que se olvidan lo que fue el 19-20 del 2001, que empezó a cambiar la relación de fuerza en Argentina y que en definitiva después continuó con la masacre de Puente Pueyrredón, que ayer se han cumplido Costec y Santillán. Costec y Santillán, que se cumplió un nuevo aniversario de la masacre, que permitieron generar las condiciones para que el kirchnerismo asuma, si no, Néstor Kirchner ni existiría en la Argentina. Entonces, en ese marco se trata de sesgar la historia y nosotros como trabajadores ahora hemos pasado a ser demonizados y parece que el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, que está garantizado en nuestra Constitución Nacional, si uno lo lleva a cabo parece que fuera golpista, entonces criminalizan la protesta social, que por ahí ahora se plantea más porque le tocó a los moyanos. Pero nosotros como CTA lo venimos viviendo ya desde hace rato, porque esta CTA está en la calle hace rato, de hecho venimos de un paro y movilización y corte del 8 de junio,
en donde planteamos esta y otras problemáticas, porque también planteamos el tema del 82% móvil, planteamos la apertura del Consejo del Salario para poder discutir un salario mínimo de 5.000 pesos. Hoy en Río Cuarto, según el Consejo de Ciencias Económicas, la canasta familiar está en 5.884 pesos. Entonces, en ese marco planteamos una variedad de ejes que tienen que ver con la realidad concreta en Argentina. La última cortita. ¿Creen que el cobro del impuesto a las ganancias al salario tiene que ver con una definición política o con una necesidad económica? Yo creo que hay una necesidad de caja y hay una contradicción política de un gobierno que dice ser peronista, nacional y popular, que por un lado, insisto, tiene un discurso muy de liberación nacional, pero por otro lado los trabajadores, que somos parte fundante de un proceso político en cualquier país, porque somos quienes producimos la riqueza, estamos siendo castigados con un impuesto que, insisto, es regresivo porque lo termina pagando la clase asalariada y porque en definitiva de fondo hay un problema de caja que el gobierno mete mano y hace de este tributo que sea confiscatorio porque te lo quitan antes de que vos cobres y te quitan la posibilidad de saber si llegas a fin de mes porque el dinero anticonstitucionalmente se confisca antes de cobrar. Yo creo que pasa por las dos cosas, las contradicciones del proyecto político de Cristina Kirchner, que por un lado plantea una cosa y por otro lado hace otra, y también la necesidad que tiene de caja este gobierno para poder sostener el modelo que ya no crece como antes y a un blindaje débil que cada vez va a ser perforado más por la crisis que tiene el sistema capitalista en lo global.